La llegada de Arturo Alessandri Palma a la presidencia marcó un intento de restaurar el orden, pero las tensiones políticas continuaron aumentando. A lo largo de 1933, comenzaron a surgir conspiraciones en contra del gobierno de Alessandri. Estas conspiraciones contaron con el apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas, en particular entre los ibañistas, que buscaban restaurar a Ibáñez en el poder. A fines de julio del mismo año, el gobierno anunció la existencia de otra confabulación para derrocarlo. Esto llevó a la relegación de numerosos simpatizantes del gobierno de Ibáñez. En este mismo año, Marmaduke Grove, un ex general, y el senador socialista Eugenio Mate Hurtado fueron implicados en un intento subversivo, resultando en la relegación de Grove y amenazas de desafuero para Mate. En 1934, un grupo de oficiales en retiro, junto con el senador Virgilio Morales, comenzaron a tramar un plan para provocar agitación social que llevara a las Fuerzas Armadas a tomar el control del país. Este grupo contaba con el apoyo del regimiento Tacna y otros sectores militares. Sin embargo, la falta de coordinación y la resistencia de algunos sectores evitaron que el plan se concretara. Uno de los eventos más significativos fue el levantamiento campesino de Ranquil en 1934. Este movimiento, impulsado por el Partido Comunista, buscaba la reivindicación de tierras que habían sido otorgadas a terratenientes. Bajo el liderazgo de Juan II Leiva, los campesinos se organizaron para resistir los desalojos. El gobierno respondió con una fuerte represión, lo que culminó en enfrentamientos violentos en el puente de Ranquil, donde murieron decenas de campesinos. Durante este levantamiento, el Partido Comunista trabajó para movilizar a los campesinos y obreros en solidaridad con la causa. Se organizaron asambleas y se proclamó la necesidad de un régimen proletario. La participación de los mapuches en este levantamiento evidenció el alcance nacional del descontento y la influencia comunista. Este acontecimiento, en el que le cupo participación a algunos integrantes de la Fuerza Aérea, causó gran preocupación en las Fuerzas Armadas ante el temor de que pudieran repetirse situaciones como el motín de la Armada o la Pascua Trágica en 1931. En este contexto no es de extrañar la toma de posición que hicieron estas con respecto al comunismo, ya que por principio eran contrarias a este, ya que alteraba una de las bases más importantes de la institución, la disciplina. Asimismo, su carácter internacional y sin fronteras afectaba al sentido nacional inherente a ellas. Uno de los primeros intentos significativos de desestabilizar el gobierno fue liderado por el sargento segundo del ejército, Humberto Videla, quien organizó un movimiento subversivo entre suboficiales del ejército. Este intento fue rápidamente sofocado, resultando en condenas para Videla y varios cómplices. Aprovechándose de la pésima situación económica del ejército, inició una activa propaganda subversiva. Descubierto en los primeros momentos, la agitación no cundió en las filas del ejército, pero los hechos fueron graves y obligaron a condenar a media docena de suboficiales y a 3 o 4 militantes del Partido Socialista, que eran los instigadores del movimiento. Apareció, además, un revolucionario profesional que después estuvo implicado en todos los movimientos en contra del orden. Se trataba de un ex oficial de tren llamado Enrique Cox Chávez. Juan Domingo Perón, un nombre que resuena en la historia argentina como uno de sus presidentes más influyentes, fue agregado militar en Chile. Recordaremos esta intrigante etapa de su vida, marcada por espionaje, conexiones y fracasos. En marzo de 1936, Perón llegó a Santiago de Chile con una misión clara. Como agregado militar, su responsabilidad era recopilar información crucial sobre el ejército chileno. Este rol, que abarcaba desde el análisis militar hasta la diplomacia, le permitiría jugar un papel vital en las tensiones entre Argentina y Chile en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su llegada no pasó desapercibida. Con una personalidad magnética,
Perón rápidamente se convirtió en un conocido entre los círculos militares chilenos. Su trabajo no solo consistía en observar, sino también en establecer relaciones estratégicas. Estableció conexiones con altos mandos del ejército chileno, como el general Jorge Verguño. Asimismo, asistió a ceremonias oficiales y eventos sociales, donde su esposa, Aurelia, lo acompañaba. Estas actividades le permitieron consolidar su reputación y establecer lazos más fuertes con sus colegas chilenos. Participó en conferencias donde se discutían estrategias militares. Aquí, no solo escuchaba, sino que también intercambiaba ideas sobre defensa y cooperación entre Argentina y Chile. Su verdadero objetivo era acceder a documentos secretos del ejército chileno, específicamente el plan de operaciones que revelaría las estrategias del enemigo en caso de guerra. Para llevar a cabo esta misión, eligió a Carlos Leopoldo Aníez, un exsubteniente que había sido dado de baja de manera deshonrosa. A pesar de su pasado, Aníez parecía ser el candidato ideal para acceder a información clasificada. El plan comenzó a desmoronarse cuando Aníez buscó reclutar al teniente Gerardo Ilavaca como informante. Sin embargo, Ilavaca pronto se dio cuenta de las verdaderas intenciones detrás de la solicitud y decidió alertar a sus superiores. Perón fue reemplazado por Eduardo Lonardi, un capitán de artillería que debía monitorear la operación de inteligencia. Yo le dejo todo listo para que usted abra las manos y los documentos le caigan, le habría dicho Perón a Lonardi, según el testimonio de Mercedes Achával, su viuda. El 2 de abril de 1938, Leonardi, su señora y su informante fueron atrapados en una oficina del Estado Mayor donde pretendían fotografiar documentos secretos. La ocasión fue preparada por la contrainteligencia chilena. La operación había sido un completo fracaso. Lonardi, al ser sorprendido, intentó culpar a Perón por el plan fallido, lo que resultó en un escándalo diplomático. Es interesante destacar que Leonardi siguió en el ejército argentino, fue general y derrocó a Perón en un golpe de Estado, asumiendo la presidencia. La masacre del Seguro Obrero fue uno de los episodios más trágicos y significativos en la historia política de Chile, reflejando la intensa violencia y polarización del periodo. En los años previos a 1938, el clima político en Chile se tornó extremadamente tenso, marcado por la creciente influencia del nazismo y el comunismo. El Movimiento Nacional Socialista, MNS, liderado por Jorge González von Marís, buscaba desestabilizar al gobierno de Arturo Alessandri, a quien consideraban un obstáculo para sus objetivos. Este movimiento, aunque marginal, había logrado cierto apoyo entre sectores de las Fuerzas Armadas y la población, especialmente entre jóvenes y militantes de derecha. Los líderes del MNS planearon una serie de acciones que buscaban provocar un desorden significativo en Santiago, lo que justificaría la intervención militar. El objetivo era tomar edificios emblemáticos, incluyendo la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero, para desestabilizar al gobierno y facilitar un golpe militar. Se estableció una coordinación entre grupos nazis y elementos dentro del ejército, aunque la magnitud de esta colaboración nunca fue completamente esclarecida. El 5 de septiembre de 1938, el MNS llevó a cabo su plan. Grupos armados tomaron el control del edificio del Seguro Obrero, un símbolo del movimiento obrero y la seguridad social en Chile. Al mismo tiempo, intentaron tomar la casa central de la Universidad de Chile. La intención era crear caos y desconfianza en el gobierno, esperando que el ejército interviniera en apoyo a los sublevados. Al enterarse de la toma de los edificios, el presidente Alessandri convocó a los altos mandos militares y policiales, incluyendo al general Oscar Noboa, comandante en jefe del ejército, y al general Humberto Arriagada, director de Carabineros. En respuesta a la situación de crisis, el gobierno decidió actuar rápidamente para restaurar el orden. El ejército envió un batallón del regimiento Buin y una batería de artillería del regimiento Tacna hacia los edificios ocupados. A pesar de que los sublevados esperaban apoyo militar, lo que siguió fue una contundente respuesta del gobierno.
Una pieza de artillería colocada en la esquina de Bandera con Alameda pocos momentos después hizo fuego contra la puerta principal de la universidad. Esta pieza alcanzó a disparar 2 tiros que atravesaron la puerta y fueron a estallar en el vestíbulo, donde ocasionaron perjuicios de cierta consideración. En el interior se encontraban alrededor de 36 miembros del MNS. Al amparo del pánico, o mejor dicho, de la sorpresa que recibieron los sitiados, un piquete de carabineros logró destruir un paño de la puerta correspondiente a la antigua biblioteca de la Escuela de Derecho, entrando al edificio donde se impusieron en pocos minutos y arrestaron a todos los ocupantes. La caja del Seguro Obrero. La acción tuvo un desarrollo diferente. Los carabineros lograron ocupar en forma fácil los 4 primeros pisos del edificio, pero cuando quisieron subir al 5º, encontraron una posición cerrada que, apoyándose en la forma de la construcción del edificio, les impidió totalmente el paso. Por la calle Morandé, viniendo de la Alameda, una larga fila de individuos con los brazos en alto marchaban entre una doble hilera carabineros con sus armas preparadas. Eran los que se habían rendido en la Universidad de Chile, los que fueron confinados en el mismo edificio del Seguro Obrero. Fueron colocados en una pieza del 5º piso, donde quedaron bajo la custodia. En el primer piso del edificio estaba instalado todo el tiempo el coronel de carabineros Juan Bautista Pessoa, quien había asumido el control de las acciones dentro de este. En la calle, parapetado en la puerta de la casa presidencial, en Morandé 80, se encontraba el general Arriagada, con una carabina en las manos disparando contra los pisos superiores del edificio, apresurando el término del combate. Se solicitó la rendición de los rebeldes, la que finalmente aceptaron. Luego Carabineros recibió la orden de matarlos a todos. En total, se estima que al menos 57 miembros del MNS fueron eliminados, junto a 4 civiles inocentes que se encontraban en el lugar. El presidente Alessandri, aunque inicialmente respaldado por la acción militar, enfrentó una creciente oposición. Las críticas hacia su gobierno aumentaron, y algunos grupos comenzaron a exigir responsabilidades por la brutalidad ejercida, particularmente hacia el general Arriagada, quien lideraba Carabineros. Ibáñez había insistido en que no necesitaban golpes para ser nuevamente presidente. Sin embargo, luego de los acontecimientos, sus amigos le dijeron que se entregara al ejército por si lo intentaban asesinar. Ingresó a la Escuela de Infantería, cuyo director era el coronel Guillermo Barrios, amigo de Ibáñez, disciplinario y estricto, quien lo puso a disposición de las autoridades de gobierno, quienes ordenaron rápidamente su traslado a investigaciones. La conmoción generada por el cruento término de la asonada nazista y voz que el jefe Estado Mayor General del Ejército General Carlos Fuentes Rabé se expresara contrario a efectuar la tradicional parada militar del 19 de septiembre, amenazando con presentar su renuncia si es que se efectuaba. Su actitud la basó en la molestia del ejército, por la suerte corrida por los detenidos por las tropas militares en la Universidad de Chile, que fueron entregados a Carabineros y posteriormente ultimados. El presidente Alessandri zanjó el problema pidiendo la renuncia al general, el que no contó con el respaldo de los generales. Finalmente, el homenaje a las glorias del ejército se llevó a cabo con normalidad. González Bonmarés fue condenado a 20 años de reclusión, otros nazistas a 15 años y el coronel en retiro, Caupolicán Clavel Dinator, el enlace militar, a 12 de extrañamiento en el exilio. Algunos meses después, los nazistas condenados recibirían el indulto del presidente Aguirre Cerda, sucesor de Alessandri. La campaña presidencial para reemplazar a Alessandri se vio afectada por lo sucedido en el Seguro Obrero. El candidato oficialista Gustavo Ross intentó separar aguas de la masacre ocurrida. Por su parte, en la vereda opuesta, Pedro Aguirre Cerda insistía en aclarar lo ocurrido, lo que se vio reforzado por la renuncia a la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez. Había inquietud sobre el nuevo comandante en jefe del ejército. Se rumoraban los generales Carlos Fuentes y Ariosto Herrera. Antes de ser electo, Aguirre Cerda se reunió con diversos jefes del ejército confesando su temor que Alessandri no reconociera su seguro triunfo en las urnas. Consultó asimismo sobre los candidatos al mando del ejército. Lo sucedido vino a agregar mayor frustración en las instituciones.
De hecho, cuando aún no se apagaba la molestia por la existencia de la milicia republicana, emergió con fuerza la irritación por la actitud del gobierno en lo sucedido en el edificio del Seguro Obrero, y particularmente por el accionar de carabineros en ese lamentable hecho. El ejército había cumplido correctamente la tarea que se le había encomendado: controlar el golpe que se pretendía. Asimismo, había llevado sanos y salvos a los detenidos para que luego fuesen aniquilados. Nadie pudo probar que el ejército o algunas unidades hubieran estado involucrados en el intento de golpe. Más aún, la institución, y en particular, la actitud de su comandante en jefe general Óscar Noboa, habían dado muestras suficientes de su voluntad por respetar el resultado de las elecciones de 1938, con lo que se acallaron los rumores que insinuaban que no se respetarían dichos resultados.